Recordarán que hace meses subí un video dando mi opinión acerca del primer semestre de la carrera de programación de la UTN. Recapitulemos un poco, ¿ok? La tecnicatura en programación acá en la Facultad de Mendoza dura 2 años, a diferencia de, por ejemplo, la de Buenos Aires, que si no me equivoco dura 3 años. En el primer video les hablé acerca de las diferentes materias que se dieron en el primer semestre: programación de Java, programación con Python, sistemas operativos, organización empresarial y matemática, dándoles un resumen general de lo que se había dado en la materia, la forma en que cada profesor daba su clase, cómo eran los exámenes de cada materia y los puntos negativos. Al final también dando un puntaje y mi opinión particular de esa misma materia. Ahora la idea es hablar acerca de las materias del segundo semestre. Al igual que en el semestre pasado, hay 4 materias. En esas 4 materias, una se llama programación, pero esa misma de programación se divide en 2 módulos, que son como 2 materias distintas, en la cual se promedia el resultado de ambas materias para decidir si aprobaste o no toda programación. Si aprobaste una y la otra no, al final se va a contar como que no aprobaste en la materia completa de programación y por ende no vas a poder continuar con las siguientes en los próximos semestres. Vas a tener que esperar hasta el siguiente año para volver a recursar la materia. En este semestre ya no hay Python, ahora es solo Java. En Java nos enseñaron más a detalle lo que es la programación orientada a objetos. Durante el semestre pasado se vio como una especie de introducción al tema, ahora se vio todo más detallado, abarcando temas como calificadores, excepciones, colecciones, manejo de excepciones, persistencia de datos, modelos vista controlador, entre otros. A diferencia del semestre pasado ya no tuvimos tantas clases virtuales, la única fueron durante las primeras 2 semanas y luego todo fue presencial. La forma de dar las clases para esta materia era muy sencilla. El profesor explicaba el tema de forma teórica, después subía un pequeño ejemplo de proyecto a la aula virtual y después nos daba un trabajo práctico en el cual teníamos como una semana o más, dependiendo de la dificultad, para resolverlo. Los trabajos prácticos podían resolverse de forma individual o grupal, aclarando siempre todos los miembros del grupo, pero la mayoría siempre elegíamos a entregarlo individual. Nos tomaron 2 exámenes parciales. El primer examen parcial fue un examen de estilo multiple choice, más que todo teórico, y para serles honestos, de todos los exámenes fue, pero con diferencia, el más difícil. Eran como 20 o 30 preguntas de teoría. Se aprueba con 60 puntos, yo saqué 75 y esa es una nota alta, porque preguntando y preguntando notamos que el promedio de notas era entre 65 y 68. Habían muchos que sacaban hasta 40, imagínate. El segundo examen no fue como tal un examen hecho ahí en clases, sino que más bien fue como un proyecto que duró 1 o 2 semanas, en el cual teníamos que aplicar todo lo aprendido a un pequeño proyecto, armando un formulario, utilizando diferentes herramientas. La profesora nos mostró un pequeño esquema de más o menos los distintos tipos de relaciones. Un ejemplo sería entre un libro y categoría, y teníamos que armar una especie de formulario que pudiese crear un libro con la categoría. Ese era el de mi grupo. Especificaba también un controlador principal, checkbox, un botón de selección, ese tipo de cosas. Y al final teníamos que presentarlo en clase, mostrando el ejemplo, explicando todos los detalles y así se aprueba. A esta materia no le había encontrado ningún punto negativo hasta que llegó el primer parcial. Después de resolver el primer examen, el resto de clases se volvieron como muy flojas. Realmente ya no encontrábamos una razón para seguir asistiendo, más allá de tener que dar el presente obligatorio. Y durante los últimos temas como que el profesor ya no sabía, básicamente ya no le podíamos preguntar nada, porque siempre que le preguntábamos algo, ni él sabía. Le preguntábamos y terminábamos con más dudas que respuestas. Antes del primer parcial, los temas nos lo explicaba, nos daba un ejemplo y hasta explicaba con sus propias palabras en algunos casos. Después del primer parcial, los temas eran un PowerPoint y ya. Y lo leía, esa era toda la clase. Subía un PowerPoint, lo mostraba en clases y lo leía. Y arreglátela. Que si le preguntaba después, profe, ¿cómo esta parte no la entiendo cómo funciona? Le mostraba un ejemplo, profe, ¿por qué esta parte no me está funcionando? Ni él lo entendía. Pasando los martes, tuvimos clases de base de datos. La primera clase fue solo una introducción, ya después vimos temas más concretos y todo lo normal, todo lo relacionado a los modelos, a las relaciones, la forma de optimizar los modelos para que sean lo más prolijo posible. Vimos comandos SQL, los básicos y también algunos avanzados. Y por último también veíamos temas más teóricos, cosas que no es de aplicarse como tal, pero que es bueno saberlo, entre otros. Yo en esta materia tuve un poco de ventaja, ya que el 80% de los comandos que vimos, yo ya me lo sabía, porque aplicaba una banda de veces desde que empecé a trabajar, y eso como que me dio una especie de ventaja, en lo cual pude dedicar más tiempo a otras materias. Este sin duda fue el profesor con el plan de estudio más organizado que vi en los 2 semestres. Estaba todo fríamente calculado y era como muy estricto acerca de la organización. Cada semana el profesor habilitaba en el aula virtual una nueva sección con el tema a dar, siempre un PowerPoint, explicaba todo el tema teórico y daba ejemplos de uso. Después había una sección de actividad en la cual teníamos un pequeño trabajo práctico acerca de los temas dados, obviamente. Y al final se mostraba una autoevaluación que teníamos que resolver y aprobar con por lo menos 90 puntos. Los exámenes de este profesor eran los más sencillos. Si el de Java el anterior les dije que era el más difícil, estos eran los más sencillos. Principalmente porque el profesor, primero que los temas eran fáciles de por sí, eran muy sencillos, eran muy básicos. Y además que, aunque no fuese así, la mayoría de las preguntas solían
ser las que estaban antes en las autoevaluaciones. ¿Qué significa? Que si ya hiciste las autoevaluaciones, ya te acordás las respuestas, listo, vas al examen y son las mismas preguntas. Habrán algunas que cambian, quizás cambiará el ejemplo, pero la pregunta es como tal la misma. La verdad es que no tengo puntos negativos para hablar de este profesor, o más bien de esta materia. Los temas eran bastante interesantes, o sea, es base de datos, es algo que tenemos que saber. Nos explicó temas básicos, temas avanzados, como tener la base de datos optimizada. Estaba todo bien. Quizás el único tema fue que en los exámenes ponía preguntas de las autoevaluaciones. Era como, ni te molestabas en crear una nueva pregunta, ¿no? Pero bueno, a ver, tampoco quiero que lo tomen como una queja, como diciendo, quisiera que... No, no. Está bien, así está bien. Yo aprendí, rendí, aprobé, listo. Los miércoles tuvimos programación Java, pero sería más que todo programación laboratorio, que sigue siendo Java, que siguen viendo los mismos temas que en la primera de programación, con la diferencia de que van, a pesar de que van a la par, vemos más específicamente asuntos relacionados a temas externos a la programación. Herramientas que se usan para poder programar, temas de armar esquemas. Por ejemplo, en esta misma materia, pero del semestre pasado, nos enseñaron a utilizar herramientas como Trello, Jira, GitHub y entre otras que no me acuerdo. En este semestre nos explicaron cosas como, por ejemplo, armar un diagrama de clases, cómo tener la arquitectura de nuestro proyecto, cómo dividir las carpetas y los archivos para que esté todo bien organizado, cómo conectarse desde el código a una base de datos de verdad, cómo enviar mensajes formateados en la consola cuando se está ejecutando un programa, realizar testing, debugging, entre otras cosas. Como pudieron ver por los temas que les dije, no es como tal programar, sino más bien herramientas que se usan a la hora de programar. La forma de dar la clase de este profesor, no me voy a explayar, va a ser lo mismo que pasó con los lunes. Sube documentación al aula virtual, sube un pequeño trabajo práctico, da un pequeño ejemplo que podemos usar en referencia en el trabajo práctico y al siguiente tema. Los exámenes de esta materia fueron raros, fue como el primero no hubo un examen como teórico, no hubo un examen de este multiple choice que sí nos dieron el lunes, sino que los dos fueron un pequeño proyecto que se debía crear y entregar, sin necesidad de exponer, era solamente entregarlo y si funcionaba, listo. El segundo parcial, que nos lo dieron con la etiqueta de global, o sea, según el profesor dijo que era un global, pero realmente yo no lo vi como tal, puesto que estaba más enfocado en utilizar el tema de testing que en cualquiera de los temas previamente vistos, y era un proyecto que se hizo ahí de a dos, se tenía que hacer de a dos y se entregaba y teníamos literalmente hasta el día, o sea, hasta esa clase, terminaba la clase, terminaba el tiempo. Solamente que el punto acá es que no sabíamos que íbamos a rendir eso. Nosotros llegamos a la clase pensando en dará un nuevo tema, se explicará algo aparte y nos dijo, bueno chicos, ahora se va a rendir el examen global. Nosotros nos asustamos en el momento, obviamente, porque no teníamos ni idea, digo, como que, ¿y cuándo avisó esto? Vamos a rendir un global y ni cuenta nos dimos. Y no era un global, era un pequeño proyecto que aplicamos y podíamos ver información, incluso podíamos buscar en Google. O sea, no había que estudiar. A mí nunca me han gustado los exámenes sorpresa, pero bueno, se hizo, se entregó, lo aprobamos. Muy bien, los jueves era el día de la clase de inglés y hasta ahí puedo decir. No puedo decir mucho de esta materia ya que no la cursé. Yo únicamente asistí las primeras 3 clases y después rendí un examen para poder probar la materia desde el principio y quitármela de encima. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un conocimiento bastante avanzado del inglés, sin presumir claro, y no quería perder mi tiempo estar aprendiendo el verbo to be. Pero para poder aprobar la materia desde el principio, regularizarla, no sé cómo es el término correcto, hay 2 requisitos. El primero, tenés que tener un certificado que valide tus conocimientos en una institución verídica, que sea comprobable. Después de la secundaria y antes de la universidad, pues estuvo la pandemia, así que tuve ese tiempo libre, por así decirlo, en el cual decidí asistir a un instituto de inglés. Durante esos 2 años cursé el tercer y el cuarto año y ahí me dieron el certificado. Y el segundo requisito es presentar un video en el que tenemos que hacer como si fuera una entrevista virtual explicando un sitio web, en este caso, explicando un sitio web en el que tenemos como si fuéramos los desarrolladores, explicando cómo se inició, cómo se desarrolló, qué herramientas se usaron. No importa si no lo sabes o no. A lo mejor vos decís, este sitio web se utilizó con React. A lo mejor no. A lo mejor se hizo con Angular o ni siquiera fue con JavaScript. A lo mejor fue con otro lenguaje de programación. Pero vos le tenés que mandar como si supieras. Así que bueno, subí el video, aprobé y me libré de la materia. Listo, los jueves completamente libre. Los viernes tuvimos una clase muy complicada llamada probabilidad y estadística, que más que estar hecha para los programadores, está más que todo enfocada para los que se quieran dedicar a ciencia de datos. Aunque siendo honestos, fue más interesante de lo que me esperaba. Nos enseñaron a analizar tablas de datos de diversas formas, por unidad, por repetición de datos, por porcentajes, por acumulaciones, y estructurarlas de una manera entendible para poder obtener las principales estadísticas de la tabla. Más adelante nos explicaron cómo obtener con la misma tabla, ahora enfocándonos más a las probabilidades. Este fue el único profesor que no subía material de estudio al aula virtual, ni tampoco leía en clases. Todo lo que daba en la clase lo daba él mismo, sin presentación, sin acompañamiento, únicamente él mismo, con sus propias palabras. Eran unas clases muy impredecibles, no teníamos ni idea de qué era lo que iba a enseñar
enseñar en la clase siguiente, o de si había que llevar computadora o no. Durante las primeras clases llevábamos computadora, pero por la costumbre nada más, y después nos dimos cuenta de que nunca la utilizábamos, así que dejamos de llevarla. Y mágicamente de una clase para la otra teníamos que tenerla para realizar los trabajos prácticos, porque llegó a pasar, a mí incluido, que justamente un día no llevé la computadora porque dije, no la voy a utilizar. Y el profesor de repente dice, bueno chicos, vamos a resolver un trabajo práctico, es más conveniente que usen la computadora. Y yo sonriendo porque es como que la traje las últimas 3 clases, no la requerí, y ahora que sí la requiero no la traje. También era la única materia a la cual no podías darte el lujo de faltar ni una sola clase, ya que en esa misma clase podía llegar a dar un tema muy importante, el cual solamente podía ser tomado nota en el mismo momento. Que llegó a pasar que algunos estudiantes faltaron un solo día, solamente una clase faltaron, pero esa misma clase se dio todo lo necesario para resolver el primer parcial. A ver, el profesor sí subió los materiales al aula virtual, pero lo subió muy tarde, o sea, como lo subió en pocos días previos al parcial, o a veces, de hecho, los últimos temas los subió ya después del parcial. Es como, dio el parcial, pasaron unos 3-4 días, ahí subió el material de estudio. Más que un examen, lo que daba era una especie de proyecto integrador que se dividía en 2 partes, el parcial 1 y parcial 2. El primer parcial consistió en seleccionar una base de datos genuina, una tabla hecha en Excel, por ejemplo, con datos reales, y desde ahí conectarla con Locker Studio para poder realizar diferentes gráficos. Ya saben, ese típico de rueditas o que usan barras, esos gráficos que van con las líneas subiendo y bajando. Y todos esos gráficos tenían que explicar algún aspecto de la tabla que se pudiera analizar, siempre y cuando fuera verídico. El segundo parcial consistió en usar la misma fuente de datos, pero ahora con el fin de obtener diferentes probabilidades. Pero ojo, no se podía elegir únicamente un número al azar, no podías elegir quiero que saque la probabilidad de que ocurra esto solo porque sí. Tenía que haber una justificación, tenía que haber una razón de por qué querías elegirlo, y tenía que ser válido, tiene que ser algo que sirva en caso supuesto de que fuera real el asunto. Quiero sacar la probabilidad de que haya una tormenta en esta época del año. ¿Por qué quiero sacar la probabilidad de eso? Bueno, para poder prevenirme para ese momento, algo así. Para estos parciales nos daban como 1 o hasta 2 semanas para poder entregarlo, pero siempre lo más importante era realizarlo lo más posible durante la clase. La clase misma que el profesor nos decía, bueno, ahora vamos a iniciar el parcial sin previo aviso, esa era la clase en donde más tiempo te tenías que quedar. Hasta que el profesor se fuera te tenías que quedar, ya que por ejemplo para el primer parcial el profesor primero debía validar que la fuente de datos, la tabla que estabas utilizando, sirviera. El profesor la veía las diferentes tablas que estaban dentro y decía sí, te va a servir, o no, no te va a servir, elegí otra. Y ahí mismo en la propia clase podías desarrollar los propios gráficos, se los mostrabas al profesor y él te decía si servían o no. O sea, si te ibas de la clase con eso, ya tenías el 90% del trabajo hecho y en tu casa únicamente pulías algunos detalles y lo entregabas. De ahí la gran importancia de no faltar a ni una sola clase. Como dije antes, uno de los puntos negativos de este profesor es que no subía el material de estudio al aula virtual, sino hasta ya muy tarde. También como que la nota del primer parcial no la entregaba sino hasta el final del semestre. O sea, imagínate que alguien justamente faltó el día de que el profesor explicaba cómo iba a ser el parcial. Ese día faltó, pero después los compañeros le dicen, bueno, el parcial es así. El chico selecciona una tabla que al final está mal, pero él no lo sabe, y realiza todo el primer parcial, lo entrega, después realiza el segundo parcial, también lo entrega, y al final le dicen, no, el primer parcial estaba mal y todo lo que hiciste del segundo parcial fue al pedo. O sea, a ver, para cuando te das cuenta, ya es tarde, ya entregaste todos los parciales, ya terminaste el semestre, y ahí recién te das cuenta de la nota. El nivel de programación es obvio que los temas dados ahora son más avanzados que los que se dieron en el semestre pasado, así como los del siguiente semestre serán más avanzados que los que vi en este semestre. La última clase a la que asistí fue el viernes 6 de junio, justamente para estadística, y el semestre dura, según el calendario de la carrera, hasta el 27 de junio. O sea, estoy grabando esto el 25 de junio, en 2 días básicamente debería terminar el semestre, por lo que sí, en teoría yo terminé este semestre un mes antes de lo previsto. Dicho esto, quiero aclarar algo. Durante el primer semestre, con aprobar los 2 parciales, regularizabas la materia, la promocionabas y te librabas, no había que rendir nada más. Pero cuando iniciamos el segundo semestre, nos dejaron en claro que aparte de los 2 parciales de cada materia, también tendríamos que rendir un examen final que sería global. El punto acá es que no nos tomaron los globales, supuestamente porque no había tiempo suficiente. Ojo, a ver, no quiero que lo tomen como una queja, ni que estoy diciendo como, sí, ojalá hubiese podido rendir un examen global en el que en caso de reprobarlo, hubiera tirado a la basura todo el esfuerzo que hice durante el semestre. No, solo me pareció un detalle muy extraño por parte de la universidad decir que no se rindieron los globales por falta de tiempo y que terminamos el semestre un mes antes de la fecha límite. No sé, estuvo como raro ese detalle. Ya hemos aprobado el segundo semestre, por ende aprobamos el primer año. Vamos por la mitad. A partir de ahora, además de cursar las materias de cada semestre, estaremos trabajando en un proyecto anual, un integrador, una aplicación que se deberá entregar
entregar al final del año. Sería interesante poder grabar un video que abarque todo el proceso, aunque habría que esperar todo un año para poder subirlo o dividirlo en dos, uno por semestre. Esta fue mi opinión sobre el segundo semestre de la Tecnicatura en Programación de la UTN. Espero les haya gustado, servido o por lo menos entretenido. Si te quedaste con alguna duda, puedes colocarla en los comentarios y te la voy a responder lo antes posible. Me llamo Nicolás y nos vemos hasta la próxima.